Mario. Los fotos en la calle de papel, limpios de agua. El sol los ilumina y se refleja cuando los miro a pensamiento. Un auto se partió, solo vivió quedó solitario, camina y los pisa, sigue inmóvil, una lágrima. Los vidrios crecen y el sol se... El hecho es que una circunstancia de la vida, la existencia de esas cámaras en poder de mi abuelo y mi padre, me dio una familiaridad con esa posibilidad y de a poco, subrepticiamente, me fui apropiando y usándola. Bueno, uno la usaba con mucho cuidado, se puede decir, porque era muy cara la película, muy cara, sobre todo comparado con lo que es ahora grabar en video. Filmar era otra cosa y sabíamos que lo que valía cada metrito, cada segundo de filmación. Estoy seguro que filmé algunas imágenes del Rosariazo. Era lo que se veía desde el balcón, que eran columnas de humo que se levantaban sobre la ciudad. Y esas fueron acaso de mis primeras filmaciones. Tenía la experiencia frustrada en buena medida de haber hecho dolor de cabeza, porque filmamos la imagen por un lado, grabamos el sonido por el otro. Y ridículamente nos habíamos confiado en que usando un proyector con velocidad regulable íbamos a poder empatar el sonido, y si se quedaba atrás, en cambio, le aumentábamos la velocidad y nunca sincronizó. Entonces, El Hombre de Acero la pensé muda, como de la época del cine silente, del cine mudo. No me acuerdo qué cámara usé, muy probablemente una cámara prestada. Lo que me acuerdo es que sabía que podía, es decir, transgredí conscientemente las reglas de la continuidad. Y el montaje, yo me acuerdo que no tenía una moviola y no sé si tenía una empalmadora. La cuestión es que usé el proyector para compaginar. Le daba hacia adelante y después hacia atrás para volver a ver la imagen, y cortaba la película y la empalmaba justo antes de la entrada de la película al proyector. Una cosa así a mano. Fui con la película a Buenos Aires a presentarla y fue muy bien recibida. Después, al fin de año, bueno, me dan el premio al menor de 20 años. Y esa fue una experiencia importante. Yo creo que sí, importante en cuanto a lo que movilizó en mí, digamos. Yo tengo el recuerdo de que a partir de ahí quise estar haciendo siempre películas. Una alegoría, El sueño para un oficinista, con un amigo músico. Yo le había hecho otra propuesta, una cosa medio ridícula. Él me dijo, no, mejor vos haces una película tuya y yo le pongo la música. Y así fue que compuso así una musiquita que está en el comienzo del filme, pero no fue más allá, no tenía la infraestructura para hacer el trabajo, así que fui a buscar otros músicos que pudieran hacerlo. Y me recomendaron el grupo Irreal de Rosario, legendario grupo, y la acogieron muy positivamente a la propuesta. La película ya estaba filmada y compaginada,
Yo iba con el proyector a la casa donde ensayaba Irreal, proyectaba la película en una pared blanca, mientras los músicos, mirando la proyección, ensayaban la música. Compusieron la música que faltaba para grabarla y ponérsela a la película. Y lo que surgió después, lo que vendría a ser hacer al revés, a incorporar la película a los recitales del grupo Irreal. Y así fue estrenada, primero en San Nicolás a fines del 77 y después el 14 de abril del 78 en el Teatro La Comedia, un recital del grupo Irreal. Al final del recital se pasa la película y la banda de sonido es ejecutada en vivo por los músicos sobre el escenario mirando la proyección de la pantalla. Que yo veo ahora mirando esas filmaciones, veo que hay una inquietud, una gana de embromar, de jugar con el medio. Y son cosas que ahora no sé si se pueden hacer, es decir, con el digital, ¿qué vas a rayar? Las superposiciones, por supuesto, son mucho más fáciles de hacer en postproducción, ¿cómo no? En esa época no teníamos esas posibilidades de postproducción, entonces para superponer la cosa era filmar una toma y después rebobinar la película, que eso era un trabajo artesanal y un poco sui generis, porque los cartuchos Super 8 venían con la prevención para evitar que se produjeran dobles posiciones. Entonces había que hacer una transgresión del mecanismo, había que romperle una trabita de seguridad que tenía el cartucho para poder regresar la película hacia atrás. Y sin posibilidad de monitorear, es decir, de saber cuánto hacia atrás era que uno estaba rebobinando. Era una cuestión que también había que aceptar, que había que darle su parte al azar, a lo que fuera que la tecnología o las casualidades proveyeran creativamente, digamos. La anécdota era que iba a haber un recital de Irreal, entonces estábamos pegando afiches. Eran épocas inhóspitas y cayeron los canas a prepiar, a meter miedo, lo cual consiguieron. El policía me mira y dice, ¿estás temblando? Hace frío, le dije. Y yo no estoy seguro si era el frío u otra cosa. O ambas cosas a la vez, pero hacía frío, ¿no? La historia de un pintor, en cierto modo, es como si fuera una remake de Sueños por un oficinista. Tenía la idea que había salido muy desprolija y quise hacer una nueva película más prolija. Salió Historia de un pintor, pero me parece mucho más llegada, éxito, ha tenido la otra, Sueño por un oficinista. El filme se puede ver fácil como una alegoría y lo que yo creo que quería poner ahí era como una queja personal, como una denuncia o una expresión mía de la adversidad que uno tenía que enfrentar. La idea misma de ser cineasta, en ese momento, en ese lugar, cuando el mandato era otro, el mandato familiar. Tenía que ser ingeniero, muy probablemente yo iba camino a eso. Sí, fue la primera película que hice ya habiendo dejado los estudios de ingeniería. Es una Canon 1014 la que estamos usando. Pero también usamos una Beaulieu, pero no era del todo cómoda para usar porque requería más luz. Más luz que, por ejemplo, la Canon 1014, que era XL, significaba Existent Light, luz existente. No era como se puede grabar ahora con las cámaras digitales. No era la misma luminosidad, pero permitía prescindir en algunos casos de las molestas lámparas iluminadoras. Ese insert que nombraste, el de
el insert del velorio del pintor, está pensado y está logrado, afortunadamente, que la música, la vertiginosa música que viene acompañando ese recorrido sobre la ciudad, se corta junto con la imagen del velorio y se interrumpe simultáneamente la banda de sonido, pero es por un segundo. Eso está hecho con magnético perforado, la posibilidad de sincronizar justo que termine la música cuando aparece la imagen y que recomience la música justo cuando termina la imagen. Lo de convocar el taller, yo creo que fue más que nada de hacer algo productivo como trabajo, como económicamente, es decir, dar clases de Super 8. Participó un grupo de amigos y parientes. Y de ese pequeño grupito surgió la idea de que el trabajo práctico, que en principio yo había pensado una película de ficción, pero fue de una participante del taller, de Noemí Torrigino, que el trabajo práctico fuera en cambio un documental sobre el bar Savoy, el tradicional bar de la intelectualidad rosarina. Digamos, de algún modo me signó a mí, porque fue la primera experiencia documental que hice, y de ahí en más seguí el camino de los documentales. Mónica me hizo la propuesta de que hiciéramos un documental sobre ese determinado tema, retratar la vida de los integrantes del Club Rosarino de Lisiados. De algún modo, como me ha pasado varias veces, fue propuesta de otro y una cosa que tiene un reflejo muy bueno en uno. El hecho es que hicimos esa película y no solo eso, porque quedamos unidos por unos 30 años, casamiento incluido, una hija y también, no poco importante, una siguiente producción que es Madres con Ruedas. ¿Viste cuando están los muchachos jugando al fútbol? Hay un compañero con una sola pierna que, apoyado en 2 bastones, patea con su única pierna la pelota. Tiene una música que yo grabé en una cinta magnética, empalmándola sobre sí misma. Quedaba como un loop que reproducía con el grabador, se iba reproduciendo cíclicamente, pero yo le iba aumentando la velocidad a ese grabador. Y así le quedó la música que le puse a esa secuencia. Un carrito es una silla de ruedas, medio por el cual nos movemos. Este primer estreno se podría decir que fue una lección de edición o montaje. Cuando aplaudieron en medio de la película, al cabo de esa toma, yo pensé que bárbaro cómo les emocionó. Había sido que creían que ahí terminaba la película. Es cuando Mónica mira la cámara y dice: un carrito es una silla de ruedas, medio por el cual nos movemos, con el cual nos desplazamos. Con el cual nos desplazamos. Y parece el final. No lo era, pero después, tomando el aprendizaje de esa oportunidad, la cambiamos de lugar simplemente. No solo eso, sino que también abreviamos la duración de 55 a 30 minutos considerablemente. El año 81 será que el dólar estaba barato. A principio de año fui al Quebec, un festival de cine Super 8 en Montreal, Quebec. Después fui a uno en Caracas, Festival de Cine Super 8 en Caracas, y ahí fue donde lo conocí a Walt Bentley, el gringo de Papá Gringo. Él me contó de su obra
Yo le dije que estaba invitado a ir a Colombia, que era donde tenía lugar la obra de Papá Gringo. Pero yo estaba invitado a Cali. Finalmente el festival tuvo una extensión en Bogotá. Y ahí me encontré con el Gringo, pero yo no sé, no recuerdo exactamente por qué, pero no pensaba hacer esa película. Yo había llevado la filmadora por las dudas, pero ya me quería volver. Y no me dejaron volver. No me dejaron subir al avión porque no tenía la visa que me hacía falta para entrar a Brasil. Y ese tiempo de gestionar la visa lo aproveché para filmar la película, pero si yo tengo que pensarlo ahora, digo, ¿cómo que no la voy a filmar? Pero en ese momento no pensaba filmarlo y los hechos me llevaron a hacerlo. Pero la cuestión es esa, que veía la aceptación que tenía Papá Gringo entre la gente de la calle. Un hecho singular es que la primera toma que filmé, porque primero uno se lanza a la calle y no es tan directo que uno empieza a filmar, sino que tiene que ir haciéndose a la idea, ir tomando el clima. Finalmente, la primera que hice fue una toma que tenía que hacerlo. Resultó que estábamos en la calle él haciendo su trabajo y cae la policía con un carrito de la policía a subirnos arriba. Sabes que alguien había hecho una denuncia y adentro del bolso tenía la filmadora y disimuladamente saqué la filmadora afuera y filmé sin poner el ojo en el visor desde abajo. Lo filmé al Gringo adentro del carro discutiendo con los policías. Y después, cuando nos devolvieron, porque la discusión tuvo su efecto y los convenció a los policías, nos trajeron de regreso al lugar donde nos habían recogido. Me bajé yo primero para tomar distancia y filmarlo al Gringo y el otro colaborador del Gringo bajando del carro policial, dándole la mano al policía. Entonces mi abuelita me agarra y me cacha como me tiene bronca. Por algo sería que me fui. Caminos colombianos no son huérfanos, no son niños abandonados, son niños que han abandonado sus casas para buscar una vida mejor. Y la vida en la calle es una vida terrible, una vida peligrosa, donde... Habíamos filmado en la calle y por otro lado le había grabado en cassette solamente, sin filmación, le grabé una entrevista que después sirvió como voz en off del relato. Ese mismo relato que el Gringo había hecho en su trabajoso castellano, yo le mandé la grabación al Gringo, o le mandé el texto tal vez, con la banda de sonido en castellano, y él la tradujo a su propio idioma de inglés y me mandó un cassette con la grabación. Así que hicimos una segunda versión en inglés. Pero quedaban las tomas, las pequeñas entrevistas con los gamines, los chicos de la calle, que están habladas en español, en castellano, claro. Yo soy una niña, yo soy muy chiquita. Cuando sea grande quiero ser doctor. Y no le íbamos a hacer doblaje a eso. La idea fue hacerle subtítulos, pero los subtítulos era una cosa que no existía para el Super 8. Hubo que inventar la idea de cómo hacerlo los subtítulos. Había que poner la imagen y en la misma película donde se expuso la imagen, volver a exponerla con el subtítulo, que era la filmación de letritas blancas sobre fondo negro. Así quedó. Me resultó. La escuela de la señorita Olga, tal como pasó con algunas anteriores, también fue una afortunada propuesta que recibió uno de otra persona. En este caso, la profesora Beatriz Vettori, que estaba invitada a un congreso de educación por el arte. Ella quería exponer la obra de las maestras Cossettini. Y para eso me pidió que filmáramos algunos testimonios. Y resulta que ese material Super 8 lo vio el compañero Tristan Bauer y se dio cuenta de dos cosas: la importancia del tema que teníamos entre manos y la precariedad de medio con la que lo afrontábamos.
Entonces, en ese sentido, es muy generoso y con un buen sentido de solidaridad por un lado, pero también un sentido de lo que era importante, ese tema de la película. Él decidió apoyarnos para hacerla en 16 milímetros. Y así fue que aportó sus equipos y su trabajo, y estuvimos 4 días filmando las entrevistas acá en Rosario. Yo de director y claquetista. Únicamente los que vivimos ese momento podemos darnos cuenta de lo que fue esa época y esa escuela experimental. Fue una escuela sin filas y sin campanas. Nosotros sentíamos que la música sonaba en el patio y ya sabíamos que era hora de poder salir al recreo. El material de archivo estaba bien concentrado en el IRICE, Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación, y después las filmaciones. Eso es una maravilla que apareció sobre la obra porque estaban medio traspapeladas. Filmaciones de la actividad de la escuela, las rondas, la danza. No había maestros de plástica, no había una clase de arte especial. El arte estaba en el vivir cotidiano, porque la sensibilidad estaba en el vivir cotidiano. Y así era el canto, y así era la música, y así eran los juegos rítmicos que inventaban en el teatro de niños. Y claro, es como que una poesía andando, la de Leticia. Dice, la aprendimos en la escuela, la señorita Olga. Ese es un fragmento de mi filmación, de primera filmación en Super 8. No solamente la habíamos filmado a Leticia, a Olga, que vivía todavía, al poco tiempo falleció. Ese es el hecho. Entre filmación de Super 8 y filmación de 16 milímetros, falleció la maestra Olga Cossettini. ¿Por qué se acaba todo? ¿Por qué no sirven las experiencias de los demás para conducir eso a un plano más alto, más acorde con la sociedad y con los hombres? Resulta siempre peligroso abrir los ojos a alguien para que se encuentre con la verdad. La obra de las maestras. Yo he dicho que hacer esta película no es, para mí no ha sido solo hacer el documental de lo que fue, sino es como si hubiera plasmado el sueño de la escuela a la que me gustaría haber ido como alumno, o la que me gustaría haber podido tener para mi hija, por ejemplo. Fui contemporáneo de Cachilo, mismo tiempo, mismo lugar, Ciudad de Rosario. Entonces sabía de la historia de Cachilo y participaba en la revista Risario, que fue la que hizo el descubrimiento periodístico de Cachilo y la que aporta el título del film, porque fue la revista Risario que tituló en su portada Cachilo, el poeta de los muros, dedicándole una nota, una entrevista con fotos de Alejandro Lama. Cartero, hombre hormiga, basurero, mosca, diga. Y en lo tecnológico hay un salto que es saltearse el video analógico. Era un encordio para el montaje, para componer una obra audiovisual, que había que ir empalmando de principio linealmente, ¿no? Por eso le llamamos a la edición que hicimos con Cachilo no lineal. De algún modo el digital que vino después era una forma de volver a la forma de compaginar que tenía el cine, de cortar una toma y poder cambiarla de lugar. Y para mí eso era lo que me iba a posibilitar hacer la película, porque de otro modo con la edición lineal
analógica no iba a poder avanzar mucho ni nada casi. Aquí está, cruce de caminos, exclamando a su paso, libertad. ¿Vas a misa los domingos? No, ¿quién va a ir a la misa? Yo? Pues ¿a qué voy a ir a misa? ¿Sabés que yo nunca ando con más de 10.000 australes en el bolsillo para comprarme el chocolate? Me gusta mucho el chocolate. Y me compro el vinagre. Pero me estoy terminando los lápices, ¿eh? Tan caros. ¿Hoy ya estabas en la escuela? Ah, sí, desde el 84 estaba en la escuela. Desde la fundación de la escuela. Y Ernesto entró a estudiar, creo que la primera camada de la escuela de cine. Lo que recuerdo es que era como un avanzado el Ernesto en cuanto a que no estaba muy difundida la edición no lineal. La edición con computadora. Con el agregado de las posibilidades de postproducción que mismo da la misma computadora. Mario, ¿y qué repercusión tuvo en los festivales? ¿Cachilo? Sí. ¿Tuvo aceptación? No mucho, no mucha. ¿No mucha? No, a ver, 2 o 3. En Rumania fue uno. Que yo me perdí de viajar por una cuestión de nuevo de papeles, de nuevo de pasaporte, me cago en 10. Eso si querés cortarle después. Allá en París, los bebés los trae la cigüeña. Aquí en Rosario, los trae la pava que vuela. Me puedo hacer una autocrítica, que es que lo censuré a un compañero que hablaba en contra de Cachilo. Porque yo pensaba, no, lo que quiero hacer es reivindicarlo. Entonces ponía todos testimonios favorables. Lo dejé afuera porque decía, no creo que Cachilo merezca que se le haga un documental. Pero hubiera dado un contraste muy adecuado, yo creo, porque Cachilo obviamente tenía esa dualidad y hubiera dado un retrato más integral, me parece. Escuchame, ¿querés decir algo más sobre esta película antes de pasar a la otra? ¿Sobre Cachilo? Que está en Vimeo ahora. ¿Quién escribe el guión de cada vida? ¿Cuáles son las fuerzas o factores que determinan los caminos que sigue la vida de uno? Por un lado yo quería hacer el retrato de Mónica. Cuando ella fue mamá tuvo la iniciativa de hacer una película sobre sus colegas, por llamar así, otras madres con ruedas. Y ahí apareció el plural del título. No sé qué cosa impresionante ha de ser mamá. Eso le provocó, entre otras cosas, a Mónica la idea, la iniciativa, la energía de ir a hacer un documental ella. Como si no hubiera sido esfuerzo el que hizo, sino que al revés, le había dado más energía el ser mamá. Y a la vez que Mónica iba haciendo su documental, también iba encontrando sus propios modos de ser mamá. Era el asunto de las barrigitas. Y salíamos, todos me decían, ¡ah, qué linda! ¡Qué cara perfecta! Si lo hubiera pensado un poco mejor, yo lo hubiera filmado a Mónica tocando el piano para mostrar al espectador que esa música que se oye en la banda de sonido está ejecutada por Mónica con un dedito de la mano izquierda. Así tocaba, con el meñique de la mano izquierda. Hay un pequeño fragmento donde está con tu hija tocando. Sí, pero no se la ve ejecutando su propia música, sino acompañada con María, que está experimentando, aporreando el piano. Es notable en el filme, puede verse, cada etapa de la historia coincide con un formato distinto y una textura distinta de la imagen. Yo me acuerdo que al armar la película me fijé en que no hubiera colisión, es decir, que si había un Super 8 de la época del 16 milímetros lo dejaba de lado porque esa época era para el 16 milímetros y coincidió con la época de nuestro encuentro con Mónica, de los primeros años con ella, mientras el Super 8 es para los años previos. Y después viene el Super VHS, los primeros años de nuestra hija.
hasta que, bueno, vino después el digital, pero hasta donde llegamos fue mini DV en cuanto a material de toma. La estoy filmando, mi recorrido estoy filmando. ¿A vos te gustaría decir algo en particular de ese proceso, de esa película? Está en YouTube. Sí, alguien la puso en YouTube. Pues sabes que esta película no es propiedad mía exclusiva. Es 50 y 50 con una productora de Buenos Aires. Y yo no sé si a esta productora de Buenos Aires le habrá satisfecho el hecho de que alguien, que no fui yo, alguien tomó la película y la puso en YouTube. ¿Y a vos qué opinión te merece eso? Bien. Entre nosotros, no le diga a nadie, a mí me parece fenómeno que se difunda. Los fotos en la calle de Pampín. ¿Cómo recibió toda esta camada la idea de que iban a hacer una película sobre Cucaño? Bien. Modestia aparte, me parece que recibieron bien el hecho de que la hiciera yo. Pero lo fantástico es que no hubo quejas, que no hubo quejas en cuanto al resultado final. A los cucaños también los conocía, éramos contemporáneos, coincidíamos en momento y lugar. Eran unos zarpados, unos locos lindos, se puede decir. Es como si me hubiera colado dentro de esa historia. Me mimetizo, una cosa así. Porque era a la vez parte del propio pasado de uno en esta ciudad de Rosario donde uno ha vivido casi siempre, y a la vez era un afán de uno de apropiarme del mensaje, de la idea de los cucaños. Como puso el diario una vez, una nota que me hicieron, proferir un grito de rebeldía. Era un especialista en desarmar certezas, que te venían y te decían, esto es así. Y Lucchesi decía, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es de otro modo? Carlito puso los primeros elementos teóricos, yo puse mi entusiasmo, la capacidad de organizar, y de ahí nació Cucaño. No se puede, a ver, no es para mí escindible el valor de Cucaño estético y éticamente sin la intervención que hacía el régimen dictatorial con sus valores. Lo del material de archivo es todo un tema. Tal vez la venía pensando a la película antes de hacerla de un modo más convencional, porque por ahí a veces la cabeza no puede dejar de funcionar de un modo convencional. Entonces me lamentaba del hecho de que había tan poco material de archivo estrictamente documental sobre la obra de Cucaño. En rigor, solamente está filmada la participación de ellos en São Paulo, Brasil. Pero después se fue ampliando el concepto de material de archivo. Por un lado, yo eché mano a mis propias filmaciones, sobras de películas que había hecho y experimentos que había hecho en Super 8, porque me parece que coincidía en espíritu, el espíritu zumbón experimental de Cucaño, por un lado, y por otro lado la textura que da. También usé fragmentos de otras películas de otros colegas, y en particular el aporte de Juan Carlos Moreno, qué cosa loca, que Moreno hizo el copiado del Super 8 a digital, pero también aportó el ratón Mickey haciéndole la venia a la bandera argentina, o una exposición militar adentro de la exposición rural, con la gente metiéndose en unas fosas. Loquísima. Porque nadie viene a tenderme una mano, porque este sol que alumbra los días permite que alguien entierre el mediodía en vagones cargados de miedo y espanto, porque nadie viene a tenderme una mano. En cuanto al contacto con los cucaños, no
mayor problema, porque como teníamos el apoyo del Instituto de Cine y del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, con el equipo de realización fuimos a la ciudad de Buenos Aires y a La Plata. Y después también viajamos afuera. Fuimos a Trieste, donde entrevistamos al fundador de Cucaño, Guillermo Gianpietro, y a Eduardo Nico, que no fue cucaño, pero fue aledaño a Cucaño y fue uno de los que los filmaron a los cucaños en San Pablo. Y fui a Miami a filmarlo a Mac Phantom. Nosotros nos habíamos convertido en una especie de lacra maldita y los pibes chetos y las chicas chetas se mostraban en el video. Nosotros la idea que tuvimos fue intervenir directamente con un velorio, un cortejo fúnebre que aterrizara en ese lugar y que impusiera las reglas del cortejo fúnebre a la gente que estaba ese día en una actitud displicente y de gozo y de ocio. Ellos iban vestidos así como leprosos o como almas en pena o algo por el estilo, con harapos o con trapos. Montamos en la mitad del lugar el ataúd y empezamos a pedir el respeto. Sentí susto, porque dije, esto no se puede hacer. Nosotros sabíamos que había casi todo, no se podía, no sabíamos por qué. Y aparte saltando sobre las mesas y pateando hamburguesas. Eso me acuerdo porque toda la gente tenía hamburguesitas, cosas, y yo les saltaba por las mesas y les las pateaba, porque imitaba la escena de Cristo sacando a los mercaderes del templo. La tecnología ahora me ha permitido mandarla a casi 300 festivales, pero una enorme cantidad me los han rebotado. Bueno, pero estás contento, has entrado en un montón de festivales. Pero mucho más los que no entraron. Uno nunca termina de estar contento. Yo le había puesto mucha ficha a la posibilidad de ir a Berlín. Eso era otro nivel de festival. Parece que no llegamos a ese nivel porque hubiera estado buenísimo. Si yo te voy a decir qué quisimos hacer, es eso, es la intervención en la iglesia, donde nosotros a un poder ideológico, simbólico, le opusimos una subversión absoluta de todos sus valores en su propio terreno, en su cancha, y jugándole de igual a igual con la más grande de las poesías, que eran los cantos de Lautréamont. Digamos que tal vez fue la cosa estéticamente más bella que hicimos, bella y fuerte y eficaz porque logramos transformar la misa en otra cosa, en un acto sublime, en un acto revolucionario, digamos. Cuando me puse a hacer documentales, yo venía con la idea de que no por documental y más allá de la acepción tradicional, me iba a representar un modo de expresión. Y yo creo que con un documental uno, a la vez que se expresa a sí mismo, tiene la posibilidad de retratar la esencia de alguna persona, de algún hecho, de algún movimiento. Capturar la esencia. Ese es el desafío de un documentalista. ¿Qué me depara la vida? ¿Qué me depara la muerte? No tengo que permitir, y lo decida la suerte. Yo puedo mantenerme a distancia para contemplar mi versión. Es una acción de confianza y es un destello de amor. No queda más que decir. Solo mandé el link privado, pocos meses antes, 5 meses antes que muriera el viejo y querido Fernando.
pero yo le mandé el link para que la viera, no tenía la intención de generarle un comentario. Yo creo que se sintió como que le estaba pidiendo que me pusiera algunas líneas bonitas sobre el filme. Y cuando me lo mandó, bueno, por cierto que fue un premio extra. Pero me interesaba que lo viera fundamentalmente. Lo hice también como un homenaje íntimo para con el maestro. Un referente como cineasta, pero no como cineasta a secas. Un poeta que hace cine. Un poeta con su vida también. Y esto no es cosa de que debiera considerarse al margen o paralela o independiente de ser cineasta. Sí, precioso Aguirre, para mí un referentazo. Un referente grande en el sentido de saber que alguien así puede haber existido. Entonces eso cambia la visión del mundo de uno. O le da más seguridad para el camino que quiera seguir. No me voy a doblar, no tengo que permitir que lo decida la suerte. Y el no decir